Vamos a empezar hoy con la clase de tarea de aula virtual, en la que vamos a trabajar específicamente hoy función exponencial. La semana que viene vamos a trabajar con función logarítmica y después nosotros vamos a subir un video en donde vamos a hacer una clase donde vamos a resolver ejercicios con todas las funciones mezcladas y un poco integrando todos los contenidos que vimos de funciones, como para dar cierre a esta unidad. O sea que, para que nos organicemos, ya la semana que viene vamos a dar cierre a lo que es la unidad de funciones. Y vamos a empezar con otra unidad que es límite, ¿sí? Así que bueno, más o menos como para que ustedes se vayan organizando, vayan viendo las actividades, que vayan terminando y vayan preguntando las dudas. Así que bueno, vamos a empezar hoy entonces con este tema, función exponencial. ¿Sí? Vamos a hacer, como hacemos siempre, un repasito de teoría que, bueno, como les avisamos siempre, o sea, esto no es que sustituye a la clase teórica ni sustituye a la lectura del libro. Es solamente una ayuda para ustedes, para que encaremos los ejercicios siempre teniendo algo de la teoría a mano y más fresco, ¿no? Eso es lo que siempre les recomendamos que hagan, que miren un poquito la teoría, después vayan a la práctica y siempre es un ida y vuelta, ¿no? A la hora de hacer los ejercicios. Así que bueno, ¿qué es una función exponencial? Nos tendríamos que preguntar siempre, ¿no? Entonces, una función exponencial va a ser una función cuyo dominio, ¿sí? Va a estar contenido en los reales y su codominio también van a ser todos los reales. Y la función exponencial va a tener la ley algebraica que va a ser de la forma a la x, donde a tiene que ser positivo y distinto de 1, ¿sí? Ahora, este numerito a es la base de la potencia. Y podemos observar que lo que va variando es el exponente de esa potencia, ¿no? Este número a siempre es un número fijo. Lo que va variando es el exponente. Ahora, nos podemos preguntar por qué la positivo y no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que pensar esto, que cuando hagamos la potencia a la x para todo x real, esa potencia tiene que ser un número real. Y eso va a pasar siempre y cuando el a sea positivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un contraejemplo, ¿sí? Si tenemos que, por ejemplo, a fuera menos 3, ¿sí? Que sea negativo, supongamos que fuera negativo. Y entonces planteáramos la función menos 3 a la x. Cuando hagamos f a la 1 medio, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 3 a la 1 medio. Esto si lo pasamos, ¿se acuerdan del exponente fraccionario? ¿Sí? Cuando tenemos como una fracción en el exponente, esto se puede expresar como una raíz, donde el índice de esa raíz es el denominador, ¿sí? Entonces tenemos la raíz cuadrada de menos 3. Y eso sabemos que no se puede calcular en los números reales. Entonces, por eso esta función, ¿sí? No la podemos considerar como una función con este dominio y este codominio. Por lo tanto, no va a ser parte de las funciones exponenciales que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Está como para que veamos algún ejemplo, digamos, de donde esto no vale. Y después nos podemos preguntar por qué a tiene que ser distinto de 1. Fíjense qué pasa si fuera la base fuera 1. Quedaría una función f de x que es de la forma 1 a la x. Y 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. Entonces esto en vez de ser una función exponencial, nos quedaría una función constante, ¿sí? Una función lineal. Por lo tanto, no es parte de estas funciones que vamos a estudiar tampoco. Entonces, siempre nos tenemos que acordar de esta definición, donde la base va a ser siempre positiva y distinta de 1. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver cómo graficar una función exponencial de esta forma. Vamos a tener dos casos, en donde a puede ser
mayor que 0 y menor que 1, o A puede ser mayor que 1. ¿Sí? Si A es menor que está entre 0 y 1, va a tener esa forma, la función exponencial, la gráfica. Podemos observar acá que la imagen, en este caso, van a ser los reales positivos. El 0 no está incluido, ¿sí? No está incluido. Podemos ver que pasa por este punto, por el 0, 1. Entonces esto significa que cuando x vale 0, a elevado a la 0, todo número elevado a la 0 siempre nos da 1. Entonces por eso siempre van a pasar todas, sea quien sea el a, va a pasar por ese puntito. Y la otra cosa que es característico de esta función es que tiene asíntota horizontal el eje x, ¿no? Que la ecuación va a ser y igual a 0. Bien, entonces podemos ver que a medida que nos movemos hacia la derecha, la función va bajando. Esto significa que va a ser estrictamente decreciente. En el otro caso, fíjense, ¿qué es lo que cambia? Sí. Hacia positivo. Bien, entonces estábamos acá. Veamos que cuando A es mayor que 1, la función nos queda de esta forma, nos va a quedar de esta forma. La imagen va a ser la misma en ambos casos, los reales positivos, el 0 no está incluido. ¿Sí? También vemos que pasa por el punto 0, 1, porque es lo que habíamos dicho antes acá. Cuando yo reemplazo la x por 0, a elevado a la 0, siempre me va a dar 1, sea cual sea la base, sea menor que 1 o mayor que 1. Además, también notamos esto de que la asíntota horizontal va a ser el eje x, que va a tener ecuación igual a 0. Y acá lo que cambia es que cuando me muevo hacia la derecha, la función va creciendo, ¿no? Las imágenes van creciendo. Entonces eso significa que la función es estrictamente creciente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Esto nos da una idea de cómo va a ser la gráfica de la función. Bueno, acá vemos que en este caso el dominio son todos los reales y además que hay un puntito que se va a verificar también siempre, y es que en 1 la función va a valer lo que vale la base. A, f en 1 va a ser igual a. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que cuando es mayor que 1 nos va a quedar por encima de este punto, ¿sí? Entonces nos queda creciente. Y cuando A es menor que 1, ¿sí? Nos va a quedar, como en este caso que está acá, nos va a quedar por debajo del punto 0,1. Entonces nos queda decreciente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver estas dos funciones. Un ejemplo, tenemos 2 a la x y 1 medio a la x. 2 a la x y 1 medio a la x. Vamos a ver esto, ¿no? Lo mismo que antes. 2 a la x. 2 es mayor que 1, entonces nos queda creciente. Pasa por el punto 0, 1 y el punto 1, 2. ¿Sí? En 0 vale 1, en 1 vale lo que vale la base, en este caso 2. Ya con esos dos puntitos y teniendo en cuenta todas las características que hicimos antes, podemos graficar esta. Y para graficar esta, sabemos que en 0 vale 1 y que en 1 vale 1 medio, ¿sí? Lo que vale la base. Entonces ya con estos dos puntitos, y sabiendo que es decreciente, que la asíntota horizontal es el eje x, podemos graficar esa función. Bien, una observación acá. Cuando tenemos 1 medio a la x, esto lo podemos escribir como 2 elevado a la menos x, el exponente negativo. Es como pensar 2 a la menos 1, que sería 1 medio, elevado a la x. ¿Sí? Entonces, al tener esta relación, fíjense que esta es 2 a la x y esta es 2 a la menos x, las dos funciones, esta era una, esta era la otra, y si las vemos juntas, ¿sí? ¿Qué podemos observar acá? ¿Cómo es una con respecto a la otra? Van a tener una relación. ¿Lu? Sí. Dicen que no se ve el cursor. Ah, bueno. Ponelo como esa visión láser, Sí. el punteo, sí.
Acá. El láser, sí, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Ah, bien. Bárbaro. Bien. Entonces, decíamos, esta es 2 a la X, esta es 1/2 a la X, que vimos que la relación era esta, ¿no? Una es 2 a la X y la otra es 2 a la menos X. Entonces, ¿qué relación observan acá? ¿Cómo son esas dos funciones? Las dos gráficas de esas funciones, digamos. ¿Hay una relación? Tú andame diciendo si van. Son simétricas. Dice que son simétricas respecto al eje Y. Simétricas, sí, varios. Otros respondieron que son simétricas. Bárbaro. Son simétricas respecto al eje Y, exactamente. Siempre entonces que tengamos a a la X y 1 sobre a a la X, van a ser simétricas con respecto al eje Y. ¿Sí? Esto nos puede ayudar para graficar, si sabemos cuál es la gráfica de 2 a la X, entonces sabemos cuál es la gráfica de 1/2 a la X, porque es la simétrica con respecto al eje. ¿Sí? Entonces es una propiedad que por ahí nos puede ayudar. Habría que trazar una línea en las diapositivas. No, hay que acordarse que a partir del sellito para arriba no se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Claro, Bueno, entonces vamos a ver el primer ejercicio, teniendo en cuenta estas cosas que dijo Lucía, para hacer este primer ejercicio que dice que, sabiendo que la gráfica de la función exponencial f de x igual a la x tiene esa forma, tengo que indicar qué correspondencia hay entre las siguientes leyes y las gráficas. Tengo que decir cuál ley corresponde con cada gráfica, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera, que es p de x igual a la menos x. Vamos a ver, primero te recordemos algo, que a la x, si a es mayor que 1, f de x es creciente, estrictamente creciente. Recordemos que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, que es coincidente con el eje x, y que además que la ordenada al origen es 1, o sea que la intersección con el eje y es el punto 0,1, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, me tengo que acordar, vamos a ver cómo es la gráfica, cómo es el comportamiento de p de x, que es igual a la menos x. Fíjense que a la menos x coincide con hacer f de menos x. Recuerden que f de x era a la x. Si yo hago f de menos x, me da a la menos x, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Esto es una reflexión con respecto al eje y, ¿sí? Entonces, analicemos cómo es. Yo sé que f de x es estrictamente creciente, ¿sí? Y si yo hago una reflexión con respecto al eje y, ¿cómo va a ser la monotonía? ¿Qué va a quedar? ¿Igual o va a cambiar va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente? ¿Qué les parece? Decreciente, estrictamente decreciente, está muy bien, ¿sí? Y ahora, ¿va a cambiar la asíntota horizontal si yo la reflejo esta función con respecto al eje y? No va a cambiar, sigue teniendo la misma asíntota horizontal que es y igual a 0. ¿Y qué les parece con respecto a la ordenada al origen? ¿La ordenada al origen va a ser la misma? Sí, muy bien. La ordenada al origen va a ser la misma. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, tengo que ir este era el listado de gráficos que tenía. Tengo que buscar dentro de todas estas una función que sea estrictamente decreciente. Ahí ya tengo, a ver, ¿cuántas hay decrecientes ahí? Sí, tengo 1, 2, 3 que son decrecientes. Tengo que ver que tenga asíntota horizontal igual a 0. ¿Sí? Y además, que es lo que me va a ayudar, es que la ordenada al origen es 1. De todas esas que yo vi que eran decrecientes y que tenían asíntota horizontal igual a 0, tengo que buscar cuál de esas tres pasa por el punto 0,1, la tercera. Muy bien. La tercera, ¿les parece? No, la tercera no, porque la ordenada al origen en la tercera es un medio. La sexta, me dicen, la última. Ahí sí, ahora sí. Cuando dijeron la tercera, yo vi la tercera de abajo, entonces dije, está bien.
Sí, muy bien. Entonces ya descartamos, de este listado de 6 gráficas, ya descartamos la última. Ya le encontramos su ley algebraica. Vamos a continuar con Q de X. Siempre se tienen que acordar de esto, que A a la X, la función f de X igual a la X, es estrictamente creciente con A mayor que 1, tiene asíntota horizontal I igual a 0, y su ordenada al origen es 1, ¿sí? Que su ordenada al origen sea 1, quiere decir que el punto 0, 1 pertenece a la gráfica de la función, ¿sí? Entonces veamos ahora Q de X igual a la X. Fíjense que yo sé que A a la X es f de X. Entonces, menos A a la X va a ser igual a menos f de X. Y cuando yo digo menos f de X, ¿qué hago con la f de X? Si yo tengo la gráfica de f de X, menos f de X, ¿cómo la obtengo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué transformación es la opuesta? Me dicen, sí, acá me contestaron bien, que se refleja con respecto al eje X. Es una reflexión con respecto al eje X. Bien, entonces ahora analicemos el comportamiento. Sabiendo que esa es la gráfica de f de X, ¿cómo va a ser la gráfica de menos f de X? ¿Cómo va a ser el comportamiento? ¿Cómo va a ser? ¿Estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Muy bien, acuérdense del estrictamente, ¿eh? Va a ser, la monotonía va a ser que es estrictamente decreciente cuando yo la reflejo con respecto al eje X. La asíntota horizontal, ¿cuál va a ser? La misma, muy bien, no cambia, ¿sí? Y la ordenada al origen, ¿qué les parece? Porque esta va a ser una reflexión, la ordenada al origen va a ser menos 1, o sea que Q de 0 va a ser menos 1. Entonces ahora tengo que ver entre las gráficas que me quedaron 5, buscar de estas cuáles son estrictamente decrecientes. Que tengo 2 en este caso. Que tenga asíntota horizontal, me dicen la segunda, sí, muy bien, porque ahí se cumple de que la ordenada al origen sea menos 1, porque en la otra la ordenada al origen es un medio. Muy bien, entonces esa es la gráfica de Q. Muy bien, sigamos. Vamos ahora con R de X, que es A a la X más 1. Fíjense, si yo sé que A a la X es igual a F de X, entonces esta ley es F de X más 1. ¿Esto qué transformaciones se acuerdan? Cuando yo hago la función más 1, mira una unidad, es un desplazamiento vertical. Es un desplazamiento vertical, una unidad hacia arriba. Muy bien, bien. Entonces ahora vamos a ver el comportamiento para ver si podemos identificar cuál es la gráfica que la representa. Si yo agarro a f de x y la desplazo verticalmente una unidad hacia arriba, ¿cómo va a ser la monotonía? Estrictamente creciente. Eso va a continuar siendo estrictamente creciente. Muy bien. ¿Y la asíntota horizontal qué les parece? Si yo toda la gráfica completa la desplazo una unidad hacia arriba. Muy bien. La asíntota horizontal, ojo que me dicen el punto 1. La asíntota horizontal tiene ecuación, ¿sí? Es I igual a 1. I igual a 1. Para todo valor de X, I vale siempre 1. ¿Está bien? No es un punto, es una recta. ¿Y la ordenada al origen qué les parece? Si antes era 1, la ordenada al origen, ahora que la desplacé una unidad hacia arriba, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago R de 0, esto va a ser igual a 2. Quiere decir que el punto 0, 2 es un punto perteneciente a la gráfica. ¿Está bien hasta ahí? Sigamos con otra. ¿No tienen dudas? Ah, no, tenemos que elegir la gráfica. Vamos a ver. De todo el listado de gráficas que me quedaba, fíjense que hay 2 funciones, 2 gráficas que tienen asíntota I igual a 1. Me tengo que fijar que la ordenada al origen sea 2. Muy bien. Es la primera, la azul. Muy bien. Ahí tenemos. La primera gráfica es la que corresponde a esta ley. Muy bien. Sigamos, que nos faltan 3 todavía. ¿Tienen dudas hasta acá? Porque me parece que voy rápido. Bueno, sigamos entonces. ¿Van contestando?
Bueno, vamos a ver quién es S de X. Sí, que no. Están diciendo que no tienen dudas, que siga. Bueno, Si yo tengo abierto el chat. Bueno, ¿seguimos? ¿Vos querías decir algo, Lu? no, que si van contestando en el chat, vos seguís, Bueno. tranquila. Pero que participen. Tengo S de X igual a A. Ah, bueno, no, yo estoy mirando que cuando pregunto contestan. Perfecto. No se te escucha bien, Lucía. ¿No? Bueno, ahora Sigo. veo cómo, dale. Se te escucha muy entrecortado. Bueno, sigo. Yo sé que ahora esta función S de X es igual a la X más 1. Fíjense, si yo sé que F de X es a la X, si yo tengo a la X más 1, esto es lo mismo que hacer, ¿qué cosa? ¿F de quién? Muy bien, esto es F de X más 1. Es un desplazamiento hacia la izquierda una unidad. Sí, me están contestando. Vamos a analizar el comportamiento. ¿Sí? Me contestaron, es un desplazamiento horizontal a una unidad hacia la izquierda. Entonces, si yo agarré la gráfica de esa función y la desplacé un lugar, una unidad hacia la izquierda, ¿cómo va a ser la monotonía? Va a ser estricta, va a seguir siendo, si va a tener la misma monotonía, va a ser estrictamente creciente. ¿Y la asíntota horizontal qué les parece? ¿Va a cambiar si yo la desplazo un lugar hacia la izquierda? Va a ser la misma asíntota, muy bien, es la misma, I igual a 0, muy bien. ¿Y la ordenada al origen? ¿Qué tengo que hacer para calcular la ordenada al origen? Si yo no la veo gráficamente. La ordenada al origen, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer S evaluado en qué valor para que me dé la ordenada al origen. En 0. Tengo que hacer S en 0. ¿Sí? Si yo hago S en 0, me va a dar a la 0 más 1. Y eso me queda a la 1 igual a A. Muy bien, la ordenada es A. Eso quiere decir que el punto 0A está en la gráfica de la función. Entonces me tengo que fijar, de esas tres que me quedaron, ¿cuál es estrictamente creciente? Ahí tengo creciente las dos primeras. Que tenga asíntota horizontal I igual a 0, ¿cuál de esas dos? La primera, muy bien, ya con eso me alcanzó. Y ahí tomó como que A no se ve bien, pero ya con la asíntota ya pude definir bien cuál era la gráfica. ¿Sí? Por ahí estaría el A. ¿Sí? Entonces la primera. Bien, sigamos con la que sigue. Me quedan dos. Tengo t de x igual a 3 por a la x más 1. Fíjense, reemplazo. Donde dice a la x, pongo f de x. Entonces, t de x me va a quedar 3 por f de x más 1. ¿Sí? Cuando yo a la función la multiplico por 3, lo que estoy haciendo es un... ¿Alguien se acuerda? Cuando yo multiplico por un número mayor que 1, un estrechamiento, un alargamiento, ¿sí? Por un factor igual a 3. Ojo que no es desplazamiento, estoy multiplicando por 3. Primero tengo un alargamiento y después tengo el desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces primero tengo un alargamiento vertical en un factor de 3 unidades. Vamos a analizar primero lo que pasa con 3 por f de x, ¿sí? ¿Cómo es la monotonía si yo agarro esa función y la multiplico por 3? ¿La monotonía cambia? Es la misma, sí. O sea que es estrictamente creciente. Ahora, si yo agarro esa función y la multiplico por 3, la asíntota horizontal, ¿cuál es? ¿Les parece que cambia? Yo la estiro a la función, le hago un alargamiento hacia arriba. No cambia, es la misma, muy bien. Y igual a 0 es la asíntota horizontal. Y la ordenada al origen,
¿Qué les parece? Yo voy a multiplicar por 3 a la imagen, ¿sí? Hay que evaluar en 0. Sí, también hay que evaluar en 0. Si yo hago t sub 2 de 0 es 3 por f de 0. F de 0 es 1, entonces hago 3 por 1. Ojo que ahí sumaron, me dijeron 4, porque estoy evaluando primero la 3 por f de x, después voy a ver la otra que cuando le sumo 1. ¿Está bien? Sí. Entonces, la ordenada al origen es 3, ¿se entendió esa parte? Entonces, una vez que yo ya tengo el comportamiento de 3 por f de x, me voy a fijar qué pasa cuando yo tengo 3 por f de x más 1, que lo que estoy haciendo 3 por f de x es desplazarlo verticalmente una unidad hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si yo al 3 por f de x, que ya sé qué comportamiento tenía, lo desplazo una unidad hacia arriba, ¿cómo va a ser la monotonía de esa nueva función, de esa nueva gráfica que tengo? La misma monotonía, o sea que va a ser estrictamente creciente, muy bien. ¿Y qué les parece que va a pasar con la asíntota horizontal? Si yo la desplacé verticalmente hacia arriba una unidad, la asíntota horizontal es igual a 1, muy bien. ¿Y la ordenada al origen? ¿Qué les parece? Bien, es 4. ¿Sí? Si yo no me doy cuenta que es 4, agarro la ley de la función y hago t en 0 y hago todas las cuentas. ¿Está bien? Entonces, ahora con estos datos, me voy a fijar. De estas dos gráficas, ¿cuál es estrictamente creciente? Acá es fácil, ¿no es cierto? ¿Se ve? ¿Cuál es la gráfica que corresponde? Que sea estrictamente creciente, que tenga asíntota horizontal en i igual a 1 y que la ordenada al origen sea 4. La primera, muy bien, re bien. Bueno, y analicemos la última para ver qué pasaba con la última. Fíjense. Tengo 1/2 por a a la menos x. Analicemos igual, ya sabemos cuál va a ser la gráfica, pero analicemos qué pasa con el comportamiento de la función. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es, si yo la quiero relacionar con f de x es a a la x. Y si yo tengo a la menos x, muy bien, esto es 1/2 por f de menos x. Cuando yo hago f de menos x, ¿qué transformación estoy haciendo? Sí, cuando la multiplico por 1/2 es un estrechamiento, en vez de un alargamiento es como que la estoy aplastando. Pero primero me tienen que decir qué pasa con f de menos x. Muy bien. Es una reflexión con respecto a qué eje. Con respecto al eje y. Y entonces hago una reflexión con respecto al eje y. Entonces vamos a analizar qué pasa con eso. ¿Cómo es la monotonía? Si yo agarro esa función y la reflejo con respecto al eje y, ¿cómo es la monotonía? Si yo la reflejo, si antes era estrictamente creciente, ahora va a ser estrictamente decreciente. Muy bien. Y la asíntota horizontal, ¿cómo va a ser? La asíntota horizontal, si yo la reflejo con respecto al eje y, va a ser la misma, muy bien. Y igual a 0. Y la ordenada al origen es la misma ordenada al origen, muy bien. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo eso, ahora voy a ver, cuando yo esa función, que ya la reflejé, la multiplico por 1/2, lo que estoy haciendo es una compresión, es como que la estoy aplastando, ¿sí? Un factor 1/2. Entonces, si yo esa función que ya la reflejé, la comprimo un poco, ¿cómo va a ser la monotonía? Va a ser la misma, o sea que va a ser estrictamente decreciente. Y la asíntota horizontal va a seguir siendo la misma, ¿sí? Y la ordenada al origen, ¿qué les parece? Si no me doy cuenta, la ordenada al origen es 1/2. Yo hago u de 0 y hago las cuentas y me da 1/2. Esa es la ordenada al origen. Vamos a ver la gráfica que quedó, a ver si coincide. Fíjense, es estrictamente decreciente, tiene asíntota horizontal en i igual a 0,
Y además, la ordenada al origen es 1/2. Sí, hay alguien que tiene prendido el micrófono y se escucha ruido. Bueno, antes se escuchaba a mi perro, pero ya lo saca al patio, pobre. Bueno, este era el último. Fíjense que coincide con la gráfica que nos quedaba, porque a veces capaz que no era la ley de ninguna de las gráficas que tenía. Pero ahí terminó. ¿Se entendió esto? ¿Cómo fuimos haciendo transformaciones a partir de la función exponencial? Para darme cuenta cuándo es una reflexión con respecto al eje X, cuándo es una reflexión con respecto al eje Y, cuándo tengo un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha o un desplazamiento vertical. ¿Sí? Susi. Bueno, entonces seguimos con el otro ejercicio. Bárbaro. Susi, la verdad que estuvo muy bien la explicación, se entendió todo perfecto. Qué suerte. ¿Ustedes entendieron, chicos? Porque Marco me dice que entendió. ¿Ustedes entendieron? Sí, dijeron ahí en el chat también, che. Bien. Bueno, entonces sigamos con el ejercicio 2. Bueno, dale, este me toca a mí. Pero antes de arrancar con este ejercicio, es como que voy a hacer como una pequeña pausa, una distensión, para si alguno quiere ir al baño rápido o ir a calentarse el mate, lo que sea. Y para, digamos, cubrir este tiempo, quiero destacar el trabajo de Lucía, que aunque ustedes no lo vean, ella va siguiendo lo que va diciendo Susana y va llevando las diapositivas, que es un labor bastante arduo, ¿sí? Así que felicito a mi compañera. Bueno, no sé si Lugo querés decir algo. Sí, perdón, gracias Marco. No, lo había apagado, voy a ver si puedo conectarme con el celular para tener el micrófono del celular. Pero no sé si se me escucha bien. Sí, ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, bien. Sí. No, por ahí porque tengo una construcción al lado y por ahí se puede escuchar un poco de ruido de fondo, pero nada más que eso. Por ahí No, pero no era ruido de construcción, era como un ruido de saturación lo que se escuchaba. Ah, bien. Bueno, entonces lo dejo abierto, cualquier cosa me van diciendo. Bien. Sí, no se preocupen porque se entiende todo, se escuchó todo bárbaro, nada más que hay algunos ruiditos que obviamente son cuestiones de la vida natural. Yo le leo las preguntas, no hay problema. Bueno, si surge alguna pregunta, yo también tengo el chat acá abierto, así que Susi, yo voy manejando si hay alguna pregunta, bueno. Yo también la puedo ir leyendo, pero si quieren acotar lo que sea, obviamente siempre saben que lo pueden hacer. Juli, también es para vos esto. Bueno, ¿vamos? Bien, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Para cada una de las funciones exponenciales dadas a continuación por su ley algebraica, ¿sí? Y nos das 3 funciones, f, g y h, se pide los siguientes ítems. Escribir su dominio natural, dar la ecuación de la asíntota, hallar el punto de intersección de la gráfica de la función con el eje y, indicar los intervalos de decrecimiento y decrecimiento, y graficar la función usando lo hallado en los ítems anteriores. Bueno, ahí se escucha el ruido. No sé si es Susi. no soy yo, juro que no soy yo. A ver. Sí, es Lu. Ahí está. Claro, porque ella tiene que salir, yo la entiendo, Lucía, porque ella tiene que salir de lo que está compartiendo para cerrar su micrófono. Así que aceptemos. No pasa nada. Bueno, graficar la función usando lo hallado en los ítems anteriores y hallar el conjunto de imagen. Y el último ítem, el f, determinar si la función admite inversa. ¿Sí? Hay que considerar que el codominio va a ser igual que la imagen. Bien, vamos a arrancar con la primera función, con la f, ¿sí? Y aparece la función exponencial, la e elevada a la x. ¿Sí? Entonces, en la próxima diapositiva, en la 21, vamos a ver y analizar la función f. No sé si, Lu, ¿estás? Sí, ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Bien, primero vamos a hablar un poquito de el número exponencial, ese número e, que aparece como una letra y si alguno no sabe lo que significa, bueno, ese número e es un número irracional, sí que tiene un valor. ¿Qué valor es ese número? Si ustedes lo quieren calcular, lo pueden hacer de su calculadora también. Es 2,71 y tiene infinitos decimales. Es el número exponencial. Es como el número pi, que es 3,14 y tiene infinitos decimales. Bueno, el número e es 2,71, 828 y así tiene infinitos decimales.
Les propongo, si ustedes quieren en la calcu, pueden hacer E, que lo tienen arriba del logaritmo natural, apretando el Shift, apretan el 1 y apretan el igual y les da ese número que es E. Por las dudas que lo quieran saber. Bien. Entonces, cuando queremos escribir su dominio natural, como es una función exponencial, ya sabemos que el dominio son todos los reales. Entonces, ahora cuando Lu, porque también hay un delay entre lo que yo digo y lo que Lu escucha, sale el dominio. Ahora, bueno, a mí me parece que Lu abandonó, pero ¿está Lu? Vamos a dar la ecuación de la asíntota. A ver, vamos a ver si alguien lo quiere decir a eso en el chat. A ver si vamos probando si ya volvieron de cargar el termo. O de... Hay que calcular la asíntota de esta función. Bien, para empezar a encontrarle quién es esa asíntota, vamos a hacer algunas reflexiones. Primero, lo que vamos a tratar de hacer es ir trabajándola como por partes a la gráfica. Primero vamos a ver la función e a la x. Recuerden que e vale 2,71, entonces es mayor que 1. Entonces, como la base de esta función exponencial es mayor que 1, la gráfica va a ser como las que estuvimos viendo, como la 2 a la x, por ejemplo. Entonces, esta función es la función que nosotros llamamos prototipo, digamos. ¿Sí? Así que esta ecuación de la asíntota de esta función es i a la 0. Ahora, si queremos calcular menos e a la x, recuerden, o a ver si lo pueden decir en el chat, que esto sí es simple, ¿cuál era el movimiento que realizaba la función cuando realizamos el opuesto? ¿Qué es lo que pasaba? Reflexión respecto al eje X. Bien, están contestando. Reflexión respecto al eje X. Bien. Exactamente. Fíjense que todavía no, ahí habían dicho algo sobre la monotonía, pero todavía no estamos analizando eso. Lo que sí estamos analizando es qué pasa cuando le multiplicamos el menos 1 a la función. Hay una reflexión con respecto al eje X. ¿Seguimos, Lu? Bueno, y la ecuación de la asíntota sería la misma. Me gustaría tener las gráficas, pero bueno, no las tengo para compararles. Después es un ejercicio para ustedes que lo vayan haciendo y vayan viendo también. Entonces ahora a ese menos e a la x le sumamos 3. Y por lo tanto hay un desplazamiento vertical. Recuerden cuando le sumábamos un número a una función, había un desplazamiento vertical hacia arriba, y si le restábamos un número a la función, hay un desplazamiento vertical hacia abajo. En este caso, se desplaza hacia arriba. Bueno, ¿seguimos, Lu? Por lo tanto, si se desplaza 3 hacia arriba la función, la asíntota horizontal sería i igual a 3. Y para hallar el punto de la gráfica con el eje y, ¿cómo hacemos? Como veníamos haciendo con los ejercicios de Susana. Exactamente, evaluamos en 0. Sí, evaluar en 0. Bueno, y ahí en el cuadrito se evalúa cada una de las funciones que fuimos encontrando. Y ahí nos encontramos cada una de las intersecciones de las funciones con el eje y de cada función, ¿no? De P, P1 y P2. Bueno, y ahora para analizar la monotonía, la primera, ¿cómo les parece que va a ser? E a la x. La primera va a ser creciente. Creciente. Sí, están contestando que es estrictamente creciente. Porque recuerden que la base es mayor que 1, por eso pasa que es estrictamente creciente. Bien, pero fíjense acá, en la función P1. ¿Cómo va a ser la P1? Claro, cambia su monotonía. Ahora es decreciente. Bien. Y fíjense que si le sumamos 3 a esta función que es decreciente, ¿cómo nos va a quedar la función? Estrictamente decreciente. Hay alguien que me puso creciente, pero me parece que... No, se habrá confundido eso. Porque... Sí. Bien. Pero quiero felicitar a los chicos, chicas, porque la verdad que el chat es muy dinámico y a nosotros nos encanta cada vez que contestan. Claro, ahora la vamos a graficar. ¿Sí? Vendría a ser esa función. Fíjense que si ustedes lo hacen por corrimientos, a la gráfica de la función les va a salir muy simple. Y ahí se ve bien el punto de intersección con el eje y, el 0, 2. Y se ve que es decreciente. Bueno, recuerden bien, esto es muy importante,
indicar quién es la asíntota en su forma de ecuación, y igual a 3. Es muy importante expresar bien matemáticamente la ecuación de la asíntota. Y una vez que tenemos la gráfica, es muy simple encontrar la imagen de la función. Recuerden que Susana le explicó muchas veces cómo encontrar la imagen, que es la proyección con el eje Y. Entonces, la imagen vendría a ser desde menos infinito hacia 3, que es la asíntota horizontal. Lo último ítem, a ver si la función admite inversa, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Que va a admitir o no va a admitir inversa? O sea, ¿qué condiciones tiene que cumplir la función para que admita inversa? Tengo que pensar en eso. ¿Qué tiene que pasar con la función para que admita inversa? Tiene que ser biyectiva. Muy bien. Entonces tengo que analizar si es biyectiva, o sea, tengo que analizar si es inyectiva y si es suryectiva. Esas dos cosas tengo que hacer. ¿A ustedes qué les parece? Ya al considerar que el dominio es igual que la imagen, yo ahí ya estoy diciendo que la función es suryectiva, ¿sí? Por eso es, porque ya dije de antemano que voy a considerar que el codominio es igual a la imagen. ¿Y qué más? Para ver si es inyectiva. ¿Cómo voy a justificar? ¿Es inyectiva esta función? ¿A ustedes qué les parece? Porque tengo que justificar, no puedo decir directamente. Sí, por la prueba de la recta horizontal, lo tienen que decir, ¿sí? Que esto verifica la prueba de la recta horizontal, porque si trazo infinitas rectas horizontales, estas cortan a la gráfica en a lo sumo un punto, ¿sí? Lo tienen que poner, ¿ves? Pasa la prueba. Entonces, al ser suryectiva, la justificación de que es suryectiva es por eso, porque el codominio es igual a la imagen. Y es inyectiva porque pasa la prueba de la recta horizontal, entonces ahí yo puedo decir, bueno, la función es biyectiva, y esto quiere decir entonces que admite inversa. Sí, perdón, Marco, me emocioné. No, Susi, me encanta escucharte siempre. Sabes que sabes, Sí, sabes bien. bien. Bueno, muy, muy completa, muy, muy clara, Susana. Por eso está en libertad de expresarte. Bueno, seguimos con la próxima función, que es la función gx igual a 9 medios por 3 elevado a la x menos 2. Bueno, esa función también es exponencial. Tiene la forma exponencial porque tenemos una constante por una base elevado a x menos 2. Bueno, pero ahí ya se veía que el dominio de todas estas funciones son los reales. La función exponencial tiene como dominio los reales. Vamos a dar la ecuación de la asíntota, por eso vamos otra vez a formar la tabla y con los datos que vamos obteniendo vamos a ir generando esa asíntota. Vamos a arrancar con la función prototipo, que en este caso va a ser 3 elevado a la x. Esta función, ¿sí? Es como la 2 elevado a la x, es muy similar, como lo había visto Lucía en un ejemplo anterior. ¿Cuál sería la ecuación de la asíntota? Y igual a 0, exactamente. Bien. Bien, ahora, fíjense que la función P1 en este caso, que vendría a ser 3 elevado a la x menos 2, fíjense que se le resta 2 dentro de la función. Bien, entonces, ¿qué desplazamiento realiza la función cuando se le resta 2 dentro de la función? Desplazamiento horizontal, están contestando. ¿Y de cuántas unidades? Sí. Y de 2 unidades, exacto. Bien, bueno. Ahora lo que vamos a ver es la asíntota, la ecuación de la asíntota, que ¿quién vendría a ser? Esta función solamente se desplazó 2 a la derecha. La asíntota, ¿quién vendría a ser? La misma, exactamente, y igual a 0. La asíntota no cambia, perfecto. Sí. Bien, ahora fíjense que se le multiplica un número que es 9 medios. Guarda con esto, porque acá parece que el número es una fracción y siempre las fracciones parecen ser números, hay que analizarlas bien en las fracciones, porque no sabemos si es un número mayor o menor que 0. En este caso, 9 medios es un número mayor que 1, ¿bien? Es mayor, sí, mayor que 0, sí, pero hay que analizar si es mayor que 1 o mayor o menor que 1, ¿sí? Y es 4,5 que es mayor que 1, exactamente. Entonces, ¿qué pasa qué es lo que le ocurre a la función cuando se le multiplica un número mayor que 1?
Exactamente. Hay un alargamiento y vertical, como hizo Martina, perfecto. Bien, exactamente. Bien. ¿Y la ecuación de la asíntota? ¿Cuál vendría a ser? Misma asíntota. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Bien, ahora vamos para encontrar las ordenadas al origen. Le damos un ratito para que hagan los cálculos y quiero que en el chat contesten los tres, así. ¿Cómo les parecería que quedarían cada una de las ordenadas al origen de estas funciones? La primera es 0,1, es la intersección de la gráfica con el eje Y. ¿Sí? Para encontrarla yo hago P en 0. 1 es la ordenada al origen, así se dice. El 1 es la ordenada al origen. Si yo quiero seguir completando, digo, bueno, el punto 0,1 es la intersección de la gráfica con el eje Y. P1, ¿cuál es la intersección con el eje Y? O sea, ¿cuánto es P1 en 0? Es 3 elevado a la 0 menos 2. Entonces queda 3 elevado a la menos 2. ¿Y 3 elevado a la menos 2 qué sería? 1 sobre 9. Y ese número es ¿cómo? Por ejemplo, o sea, la intersección con el eje Y va a ser un noveno. Ahora vamos a ver cuánto es, digamos, o sea, cuándo corta la función P2 en el eje Y. ¿Cuál es la ordenada al origen? En este caso. Exactamente, es un medio bueno, porque si ustedes empiezan a hacer los cálculos, van a poder simplificar el 9 con el 9, le va a quedar un medio. O directamente lo hacen, no sé, cada uno tiene su forma de hacerlo. Nosotros siempre optamos para que primero lo hagan en lápiz y papel y después utilicen la calculadora como verificación, pero nosotros, los docentes nos gusta que el alumno estas cuentitas las resuelva con la mente. Es una ejercitación, es como para ir al gimnasio, pero de neuronas. Exacto, multiplicar un noveno por 9 medios. Bueno, vamos a ver las monotonías ahora. En este caso, el primer P es 3 elevado a la X. Ya sabemos que esta función, ¿qué monotonía tiene? A ver quién puede contestar esta pregunta. Bien. Estrictamente creciente. Estrictamente creciente, exactamente. La P1, sí, porque la base es 3, como es mayor que 1, ya sabemos que es estrictamente creciente. P1, ¿cómo es? También es Estrictamente creciente. creciente. Y P2 también será También, muy estrictamente bien. creciente. Bien. Son todas funciones, en este caso, estrictamente crecientes. Bien, seguimos con la próxima diapositiva y ahora lo que vamos a hacer es ver la gráfica, ¿sí? Con todos los datos que tenemos, uno ya lo puede graficar porque siempre sabemos que tiene un formato similar a esta. Primero marcamos la asíntota, y después marcamos la ordenada al origen y luego, como ya sabemos que es estrictamente creciente en los reales, ya sabemos cómo se mueve esta gráfica. Todas las exponenciales son similares y por lo tanto la imagen en este caso es desde 0 a más infinito. Desde la asíntota horizontal hacia el más infinito. Bueno, seguimos con el tema de, vamos a encontrar una inversa de esta función. Generalmente pasa lo mismo con todas las funciones exponenciales. Van a ser inyectivas y biyectivas, y subyectivas, por eso van a ser biyectivas, quise decir. Lu, podemos adelantar porque sí va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo que explicó Susana para el ejercicio anterior, pasa en esta función. Y lo mismo va a pasar cuando veamos el caso de la inversa de esta función de h. Ahora sí, vamos a la h. Bien. Esta función está como tuneada, digamos. Es una función exponencial, ¿sí? Porque tenemos una constante multiplicada por una base elevada a la x, y nada más que tiene el menos x, ¿sí? Si nosotros la trabajamos algebraicamente, esa función, nos queda una función exponencial, pero mucho más simple de ver. Se las propongo para que la trabajen ustedes algebraicamente, a ver cómo les queda. Después lo vamos a ver a eso. Pero si ustedes lo pueden ir haciendo del ejercicio mientras yo voy charlando, mejor.
O sea, cómo reescribir h de x. Bueno, Lu, seguimos. Vamos a escribir el dominio, que son todos los reales, como siempre. Y vamos a analizar el tema de la asíntota. Exactamente, están contestando bien en el chat, después lo vamos a ver. Bien, fíjense que la función p es la función 1/3 elevado a la x. ¿Sí? Ahora, la base, en este caso, lo que quise decir que es menor que 1. 1/3 es 0,3 periódicos. Entonces es menor que 1. En ese caso, ¿cuál sería la ecuación de la asíntota de esta función? Están contestando, y a la 0. Perfecto. Susi, ¿me seguís? Sí. Por favor. Sí. Gracias. Bueno, entonces veamos ahora. Si yo tengo 1/2 a la menos x, ¿qué transformación tengo acá? ¿Se acuerdan? Cuando tengo elevado a la menos x, yo ya sé quién es 1/3 a la x. Tengo que invertir la fracción, pero escuchen, ¿se acuerdan cuando vimos a a la x y a la m? Eso, está bien. Tengo una reflexión con respecto al eje y, ¿sí? Reflejo con respecto al eje y. Y si yo agarro esa función y la reflejo con respecto al eje y, ¿qué pasa con la asíntota? ¿Cambia o sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma asíntota, porque lo único que hice fue reflejarla con respecto al eje y. Bien. Y ahora vamos a agarrar esta función y la vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Como es un número que es mayor que 1, lo que estoy haciendo, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Un alargamiento vertical por un factor igual a 2. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo esta función, que yo ya sé cuál es la asíntota, la alargo verticalmente? ¿Qué pasa con la asíntota? La asíntota es la misma, muy bien, sigue siendo i igual a 0, muy bien, ¿sí? Porque yo agarré y multiplico por 2 y me da, ya tengo la ecuación de la asíntota. Vamos a ver cuál es el punto de intersección de la gráfica con el eje y, o sea, quiero hacer p en 0, me da 1, o sea que el 0, 1 es la intersección de esa función p con el eje y. Ahora sí, voy a hacer el p sub 1, la intersección con el eje y, voy a tener que hacer p sub 1 en 0. ¿Y eso qué es? Es 1/3 a la 0, que me da, ¿por qué menos 1? Fíjense que si yo hago 1/3 a la menos 0 es 1/3 a la 0. 1/3 a la 0 es 1. ¿Sí? ¿Sí? Sigue siendo la misma. Porque yo reflejé con respecto al eje y, no con respecto al eje x. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer la p sub 2 en 0. ¿Sí? Que agarro 2 por la p sub 1. ¿Se acuerdan? Me va a quedar 2 por 1 y me queda igual a 2. Entonces, el punto de intersección de la gráfica con el eje y es el punto de coordenadas 0, 2. Sigamos. Vamos a ver la monotonía, los intervalos de monotonía. ¿Sí? Ahora, 1/3 a la x. Fíjense, la base de esta función exponencial es un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Acá cambia, no es mayor que 1, es menor que 1. Entonces, ¿cómo va a ser la monotonía de esta función? Va a ser estrictamente decreciente. Muy bien, los que están contestando, ¿sí? Ahora, si yo esa función la reflejo, si yo la gráfica de esa función la reflejo con respecto al eje y, ¿qué va a pasar con la monotonía? ¿Sí? Va a ser estrictamente, ¿qué? Creciente, va a cambiar, muy bien. Y ahora, si la multiplico por 2, si yo la alargo, ¿va a cambiar la monotonía? No cambia, sigue igual, sigue siendo estrictamente creciente. Muy bien. Entonces, decimos que tenemos el dominio, son todos los reales, asíntota horizontal igual a 0, intersección con el eje y el punto 0,2, y es estrictamente creciente en los reales. Con todos esos datos,
voy a ver si puedo graficar, fíjense. Ya sé que pasa por el punto 0,2, tengo marcada la asíntota horizontal igual a 0, y es estrictamente creciente. Y acuérdense que no va a tocar nunca esa asíntota, va a venir desde el menos infinito y va a ir creciendo, 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 ¿sí? Se tienen que acordar cuál es la forma. A ver qué me preguntaron. Para que se refleje respecto del eje X, ¿dónde debe estar el menos? Vos tenés que tener la opuesta de la función. Tendría que ser menos f de x. Acá tendría que ser menos 1/3 a la x. El menos afuera de la potencia, ¿sí? Ah, ya entendió, ¿sí? Acá se puede ver, mirando la gráfica, la imagen de la función, ¿sí? Si yo proyecto la gráfica de la función sobre el eje Y, me voy a dar cuenta que la imagen va a ser desde el 0 sin incluir hacia el más infinito. ¿Está bien? Sigamos. Surjectiva, ¿sí? Pero yo estoy arreglando esa partecita para que sea. Bueno, sigamos. ¿Se entendió? Y cuando no cumplen, cuando no son inyectivas o cuando no son surjectivas, ¿sí? En este caso son, pero hay funciones que no admiten inversa, porque hay funciones que no son inyectivas, ¿sí? Bueno, en este caso justo estamos con función exponencial, ¿sí? Que parece ser que va a aparecer, siempre vamos a encontrar que admite inversa, pero ya vamos a ver más adelante, cuando veamos bien alguna, no sé si vamos a ver alguna práctica que sea solamente de inversa, o si ya vimos, no me acuerdo. Una función exponencial puede no ser inyectiva, y es siempre inyectiva. Es siempre inyectiva, porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Entonces, si yo transformo, si yo la subo, la traslado verticalmente, o la traslado horizontalmente, o la reflejo con respecto a los X, siempre va a ser inyectiva igual. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿seguimos? Bueno, sí, seguimos. Yo sigo con el problema. Vamos a hacer el problema 3. Yo estoy, Sí. chicos. Ah, Me había tildado todo. Y bueno, pero acá estoy. Si quieren, comparto mi pantalla, si quieren. Sí, seguimos igual. Dale. Y vamos con el problema. Bueno. Bien. Vamos a ver los problemas de aplicación. ¿Ven mi PowerPoint? Sí se ve. Perfecto. Bien. Vamos a ver, hay dos problemas. Vamos a ver este primero y después el otro les va a quedar de tarea. ¿Sí? Siempre está bueno que practiquen todo esto que estamos viendo aplicado a un problema. ¿Sí? Que por ahí es lo que más les cuesta en general. Entonces, vamos a ver este y vemos que tiene varios ítems, vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Cómo resolverlo. Bien, dice, las funciones exponenciales permiten plantear modelos sencillos para, por ejemplo, describir la propagación de una enfermedad que se contagia entre individuos de una misma comunidad. Principalmente si se trata de enfermedades muy contagiosas o no se toman adecuadas medidas de prevención. ¿Sí? Ya que estamos con todo este contexto de pandemia, ¿sí? Tenemos acá, y que se habla mucho en los medios de comunicación, el tema del crecimiento exponencial. Entonces, bueno, vamos a ver acá un problema donde, bueno, vemos que esto después se utiliza en epidemiología, por ejemplo, se utiliza un montón. Entonces, vamos al problema. Dice, en una ciudad de 100.000 habitantes, comenzó a diseminarse una enfermedad de este tipo. Y se determinó que la función que permite predecir correctamente el número de infectados en función del tiempo tiene la ley C igual a C de T igual a K por A la T, donde se representa el número de personas contagiadas
y T el tiempo medido en meses desde que comenzaron a registrarse las personas infectadas. Este registro comenzó el 1 de marzo de 2020. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de los ítems por separado, pero siempre antes, ¿sí? Antes de comenzar a resolver y demás, le volvemos a dar otra leída al enunciado y siempre vamos a identificar quiénes son las variables. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Sí? ¿Qué cosa está variando en función de qué cosa? Fíjense que teníamos esta función donde C representa el número de personas contagiadas y T el tiempo medido en meses. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? A ver, vayan contestando en el chat eso que les pregunto, y si podés, o Marco, vayan leyéndome lo que van diciendo los chicos. Sí, T independiente, C dependiente. Bien, ahí está. Perfecto, entonces el tiempo, nunca me tengo que olvidar que está medido en meses, ¿sí? ¿En qué unidad de medida? O sea que si tengo T igual a 1, significa que es un mes. T igual a 2, va a ser 2 meses, así. Y que empezamos a contar desde el 1 de marzo del 2020. Entonces vamos a tener T. Y la cantidad de infectados va a ser T. ¿Sí? Eso siempre primero, por más que no me lo pregunte el problema. O sea, esto no era una de las preguntas de los ítems. Entonces, tiempo es variable independiente, C es variable dependiente. Y entonces, vamos a ver qué nos indican, bueno, las variables están relacionadas con esta ecuación, ¿sí? Y K y A van a ser valores constantes. O sea, K y A no son variables, son numeritos. Entonces vamos a ir al ítem A. Está teniendo en cuenta todo esto que dijimos. Nos pide interpretar la constante K en el contexto del problema. Sabiendo que K es igual a 40, y sabiendo que A es igual a 2, nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en duplicarse la cantidad de infectados? ¿Sí? Entonces, quizá nos resulta difícil contestar esto así, de una, pero lo que podemos hacer es, vamos a hacer una tablita de valores como para visualizar, ¿sí? Entonces vamos a dar valores a T. 0, 1, 2, 3. 0 sería el comienzo. 1 cuando pasó un mes, cuando pasaron 2 meses, cuando pasaron 3 meses, a partir de ese tiempo inicial del 1 de marzo. ¿Sí? Y vamos a calcular la cantidad de infectados en cada uno de estos tiempos. ¿Sí? Entonces, si hacemos en 0, nos queda 40 por 2 a la 0, que es 40 por 1, que es 40. C a la 1, nos queda 40 por 2, 80. C a la 2, nos queda 40 por 2 al cuadrado, que es 160. Y C a la 3, 40 por 2 a la 3, que nos da 320. Entonces, ya con esta tablita, ¿qué representa K igual a 40? ¿Qué les parece? A ver si podemos dar respuesta. ¿Cómo interpretamos esta constante K en el contexto del problema? Número de infectados, preguntan, no están ahí seguros. A ver, número de infectados sí, pero ¿cuándo? Fíjense, acá tenemos este 40. ¿En qué momento? Dicen al principio. Exacto, al inicio. La cantidad inicial de infectados, muy bien. Número de infectados al principio, está bien. Exacto. Fíjense que este K siempre va a representar el número inicial, porque cuando reemplazamos T por 0, A a la 0, sea quien sea A, siempre nos queda 1. Entonces nos queda K, el resultado. Entonces siempre va a ser la variable dependiente cuando T es 0. ¿Sí? Esa es la interpretación del K. En este caso, en este contexto, va a ser cantidad de infectados al inicio. ¿Sí? Bien. Y después nos preguntaba
como A es 2, ¿cuánto tiempo tarda en duplicarse la cantidad de infectados? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tarda en duplicarse? Fíjense que empezamos con 40. Entonces, ¿cuánto tardó en duplicarse esa cantidad? ¿Cuánto tiempo tardó? Un mes, me dicen. Bárbaro, un mes. Tarda un mes en duplicarse, un mes, varios contestaron. Exactamente. Va a tardar, fíjense que ahí vemos que siempre se está duplicando. 40 por 2, 80. 80 por 2, 160. Y 160 por 2, 320. Entonces vemos que se duplica cada mes. ¿Sí? Y ese 2 que está ahí como base, en realidad entonces nos está diciendo por cada mes, en este caso como era un 2 se duplica, pero si hubiese habido un 3, se triplicaría. Si hubiese habido un 4, se cuadruplica, ¿sí? Mes a mes. Entonces ese 2 nos está diciendo eso, que se está duplicando mes a mes. Bien, vamos a la parte B. Dice, ¿qué cantidad de infectados habrá luego de transcurridos 3 meses desde el inicio de la enfermedad? ¿Sí? Bien, entonces esto es lo mismo que preguntarnos. Si decimos 3 meses, en realidad lo que estamos haciendo es t igual a 3. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el valor de la variable independiente t que corresponde a 3 meses del inicio de la enfermedad? Fíjense. El 1 de marzo teníamos t igual a 0. Transcurrió un mes, estamos en el 1 de abril, entonces t igual a 1. Transcurrió otro mes, sería el 1 de mayo, y el 1 de junio ya transcurrieron 3 meses, nos quedaría t igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la cantidad de infectados que habrá luego de 3 meses? ¿Cómo harían para calcularlo? Preguntan, ¿hay que hacerse en 3? A ver. Contesta algo, 160 infectados, dicen C en 3, reemplazamos, dicen. Bien, ahí está, claro. Lo que hay que hacer, contestando esa pregunta, sí, es C en 3. 40 por 2 a la 3, que habíamos visto antes en el cuadrito, que eran 320. ¿Sí? Entonces, luego de 3 meses, vamos a tener 320 infectados. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Dice, de acuerdo al modelo, ¿en qué mes se espera que toda la población haya enfermado? Acordémonos que estamos hablando de una población de 10.000 habitantes. ¿Sí? 10.000 habitantes teníamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular esto? ¿En qué momento todos van a estar infectados? ¿Qué les parece? ¿O cómo podríamos hacer para calcularlo? Y si se animan a calcularlo, mejor. Pero digo, ¿cómo hacemos? Antes reemplazamos T en 3, pero ahora me da cantidad de infectados. Dicen, sí, podemos reemplazar C por 10.000 y despejar T. Vale. Dicen, igualamos a 10.000, igualamos la función a 10.000, igualamos la ley a 10.000, reemplazamos por C y despejamos T. Muy bien. Bárbaro, genial. Están interpretando perfecto. Entonces, la idea sería esa, ¿no? Despejar T. ¿Cómo despejamos T acá? A ver si se animan. Les damos un minutito como para que lo hagan. Si tienen ahí lápiz y papel a mano, a ver quién se anima a decirme cuánto vale T en el despeje. ¿Qué preguntaste, Lu? ¿Podés repetir? Digo, si pueden despejar T, les doy un minutito como para que hagan las cuentas. Si alguien me dice, se anima a decirme cuánto vale T. Cuando hacen el despeje, T igual, ¿a qué les queda? A ver si se animan. Bueno, todavía no contestó nadie. A ver, bueno, están pensando. Vamos a ver. Le damos un minutito, ¿sí? Vemos cómo despejar eso. A ver, este 40 que está multiplicando, ¿sí?
Lo podemos pasar al otro Por ahí, lado. bueno, Manuel dice 125, pero no está seguro porque le puso un signo de pregunta. A ver, bueno. Alejandro dice 7,96. A ver, bueno. Lo que pueden hacer... Que había que aplicar logaritmo en algún momento, pero no sabe dónde ni cuándo. Bueno, ahora vamos a ver. Lo que pueden hacer para verificar si lo que hicieron está bien es venir acá y calcular. Con la calculadora ponen 40 por 2 elevado al número que obtuvieron y van a ver si les queda 10.000. Esperá que tengo algo acá, dice, paso la T multiplicando adelante y despejo. Ojo con eso. Ojo porque está en el exponente. Sí, para mí que se confunden con propiedades del logaritmo. Bueno, vamos a aclarar un poquito eso. Primero, esto que tenemos acá es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la variable, la incógnita, en este caso está en el exponente. ¿Sí? Y eso no es fácil de despejar, como pasar multiplicando, dividiendo, sumando y restando. Vamos a tener que aplicar otra operación. ¿Sí? Lo que estamos haciendo primero, como este 40 está multiplicando, lo paso dividiendo. Si hago 10.000 dividido 40, me da 250. Y después hay que aplicar esta operación, que es el logaritmo de base 2 a ambos miembros. Base 2, ¿por qué? Porque es justamente la base de esta potencia. ¿Sí? Vamos a recordar la definición de logaritmo. Cuando nosotros tenemos que el logaritmo en base a de x es igual a y, esto anótenselo porque lo tienen que saber. ¿Sí? Entonces, esto vamos a decir sí, solo si a elevado a la y es igual a x. ¿Sí? Es la operación inversa a la potencia. ¿Está? Entonces, vamos a tener ahora logaritmo en base 2. De 2 a la t nos va a dar t. Directamente. Ustedes pueden agarrar de acá directamente y dicen, bueno, aplico esta definición. Paso de acá a acá. Entonces hago logaritmo en base a, que sería 2, en este caso, de el resultado de esa potencia, que es 250, igual a el exponente que es t. ¿Sí? Entonces de acá, pueden pasar si quieren directamente acá, usando la definición de logaritmo. ¿Sí? Para despejar, entonces hago el logaritmo en base 2. Que entendí. ¿Sí? Entonces dice que serían casi 8 meses. Claro, exactamente. Para calcular esto, algunas calculadoras les permite poner la base que ustedes quieran. Pero si no, ustedes tienen log, que sería logaritmo en base 10, y ln, que es logaritmo natural, ¿sí? Tienen las teclitas esas en la calculadora. Entonces, para calcular esto, hacen logaritmo natural de 250 dividido logaritmo natural de 2, o lo que es lo mismo, log, que sería el logaritmo en base 10, de 250 sobre el logaritmo de 2. ¿Sí? Y eso más o menos les da 8. ¿Está bien? Bueno, entonces volviendo, ¿a qué mes se espera que toda la población haya enfermado? Y bueno, se va a esperar que más o menos en el mes de noviembre. Acuérdense que era empezaba esto en marzo. ¿Sí? Entonces 8 meses después ya estamos en noviembre. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Lu. Sí. Sí, yo quiero remarcar que el que, por ejemplo, tienen que resolver este ejercicio en algún momento, hay muchos que lo que hicieron fue probar con diferentes T, ¿no? Para llegar al resultado. Es una buena opción. Lo bueno que hay que hacer ahí es ir armándose una tabla también para ir dándose cuenta más o menos qué valor sería el resultado final. Bien, sí, está bueno eso, se lo pueden hacer, igualmente vayan practicando esto del logaritmo, porque fíjense que hasta ahora nosotros dijimos si las funciones exponenciales tenían inversa o no, pero no las calculamos. Y cuando las calculemos, vamos a volver a todo esto. ¿Sí? Entonces váyanlo teniendo presente. ¿Sí? Vayan amigándose con esta definición de logaritmo que la vamos a usar. Bien, ¿pasa al que sigue? Sí, porque no preguntaron nada. Bien, bueno. Vamos entonces a la parte D. Nos dice que en otra ciudad de igual cantidad de habitantes,
se optó por tomar medidas de distanciamiento social. En este caso, la función que describe el proceso de propagación de la enfermedad es D igual a D de T igual a 40 más 100 por T, donde D representa el número de personas contagiadas y T el tiempo medido en meses desde que comenzaron los registros. Entonces, según este modelo, ¿cuánto tiempo tomaría en infectarse toda la población? Fíjense, primero veamos esta función. ¿De qué tipo es? ¿Es función exponencial? Es una función lineal. Te Bien. están contestando. Camila contestó. Una sola persona contestó. A ver, bueno. ¿Y cómo hacemos para ver en qué tiempo todas se van a contagiar? Tenemos también la misma cantidad de habitantes que en la otra ciudad, que eran 10.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué planteamos? Sí, hay que despejar T, dicen. Bien, o sea, igualamos, a ver, igualamos la Lo ley. mismo que antes, dicen. Igualamos la función a 10.000 y después se despeja T. Bien, exactamente. Entonces, si hacemos esto, ¿sí? Tenemos una ecuación lineal en este caso, ¿está? Y entonces despejándote acá es más fácil. ¿Está bien? Pasamos al 40 restando y el 100 dividiendo. Entonces, vamos a tener que T es 99,6, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuánto tiempo va a tomar en infectarse toda la población? Sí, Martín contestó y tardaría casi 100 meses. Claro, casi 100 meses. O sea, que van a ser años, ¿sí? Fíjense, si lo pasamos, esto tendríamos que ir por 12, ¿está bien? Y después más o menos por 30, para saber cuánto tiempo tendrían para contagiarse. Fíjense que tendríamos 8 años y 3 meses después del primer contagio. Contra el otro modelo exponencial, que en 8 meses ya tendríamos toda la población contagiada. ¿Se dan cuenta? O sea, esto más que nada para que ustedes se dimensionen el comportamiento exponencial versus un comportamiento lineal. En el exponencial es mucho más rápido el crecimiento que en el lineal, ¿no? Algo que llevaba 8 meses en el primer modelo, acá lleva 8 años, ¿sí? En dar. Bien. Paso entonces a la que siga. No sé si hay más dudas. No, no respondieron. Bien. Bueno, entonces, en la parte F nos decía dar la función que modeliza el proceso presentado, ¿no? Entonces, la idea siempre es, bueno, dar dominio, ley y codominio, ¿sí? En la función C, el dominio, bueno, teníamos la ley. ¿Cuál va a ser el dominio de la función C? Que era la primera. ¿Qué les parece? T era tiempo y C era número de infectados. R, todos los reales. A ver, ojo, tengamos en cuenta esto. Si T es tiempo, ojo, R positivo. no puede ser Real negativo. positivo y 0. Bien, bueno, a ver. Y alguien dijo un intervalo cerrado, del 0 al 7,96. A ver, ahí me gusta un poco más. Porque acá hay que tener en cuenta varias cositas para dar el dominio de esta función. Por un lado, que el tiempo tiene que ser positivo, o 0, no puede ser negativo. Y por otro lado, que si esto representa cantidad de infectados, ¿sí? Y la población nuestra era de 10.000 habitantes, no podíamos, o sea, no podemos tener más infectados de gente que hay. ¿Sí? Fíjense que a los 8 meses llegábamos a tener todos contagiados. Y si seguimos en nuestro modelo, esto nos daría cada vez un número más grande, más grande, más grande, y no puede ser. ¿Se dan cuenta? A ver, entonces el dominio, ahí va a coincidir con lo que dijo el compañero que dio el intervalo cerrado. Camila, sí. Camila dijo el intervalo cerrado, sí. Bueno, Camila, entonces 0. Ojo que algunos me contestaron de 0 a 10.000.
No puede haber más de 10.000 contagiados. Bueno, ahí me están hablando no del dominio, el dominio es el tiempo. O sea, estamos viendo el tiempo. Eso será para la imagen, ¿sí? El codominio, ¿no? Ojo acá, por eso siempre es importante identificar las variables antes. Esto es tiempo, el dominio está relacionado con el tiempo y la imagen va a estar relacionada con los contagios, ¿sí? Entonces, tenemos el dominio de 0 a hasta aproximadamente 8, que era el tiempo que tardaban en contagiarse todos. El codominio podemos poner R, porque es siempre el mayor. Y para la imagen, ojo acá, vamos a tener que decir desde los 40 Tengo una infectados. pregunta. Sí, Dice, ¿eso es la imagen, los contagiados? claro. Si en vez de poner log ponemos 8, ¿está bien? ¿O hay que poner log sí o sí? Y lo que pasa que es aproximadamente 8. O sea, tendría que poner este numerito exacto, ¿sí? Que es el tiempo exacto que tardan en contagiarse. ¿Sí? Sí, dice que ya entendió. A ver, Julieta era. Camila ya entendió por qué es así la imagen. Bien. Entonces, este es el tiempo hasta que se contagian todos, desde el inicio 0 hasta que se contagian todos. Y estos son los contagiados, que veíamos que empezaban en 40 y terminan en 10.000, en todos, completos. Ahora, teniendo en cuenta eso, la función D. Vamos a hacer ahora el ejercicio con el D. ¿Cuál es el dominio y cuál es la imagen? A ver si se animan a decirme el dominio y la imagen. Bueno, dominio podemos decir R y listo, no hay problema. A ver, puedo volver al anterior. No sé si están contestando su o lo dejé mudo. Vuelvo acá al anterior. Dicen que de 0 a 99,6 es el dominio. Bien. El Ahí intervalo está. cerrado es 0 a 99,6. Bárbaro. Y a ver la imagen. Me dicen que la imagen es de 0 a 10.000. A ver, pensemos en cuánto arranca. Ojo, porque acá no se arrancaba. De 40 a 10.000 me dijeron ahora. Bien, va a ser igual. Igual porque siempre arrancan en 40. Fíjense en 0, ¿cuánto vale? Que es 40, y en el final que nos tiene que dar 10.000. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ya con estos datos, fíjense que podemos hacer, ¿sí?, las gráficas de las dos funciones, ¿está? Y vemos acá bien visualmente cómo se da el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial siempre versus uno lineal va a ser mucho, mucho más rápido, ¿sí? Como veíamos en este caso. ¿Está? Bueno, no sé si quedó alguna duda de esto, porque ya después lo que sigue es el ejercicio 4, que si lo vamos a dejar de tarea para que lo piensen ustedes, es muy parecido, ¿sí? Fíjense, el modelo es muy, muy parecido, así que teniendo en cuenta les pedimos que lo hagan ustedes, les recomendamos que lo hagan ustedes, y que después entren al Power y miren la solución, pero que siempre intenten hacerlo primero solos, ¿sí? Así que bueno. ¿Tú? Sí, estoy acá, no pregunto más nada. ¿No preguntaron más nada? Bueno. Se están consolando entre ellos, que uno dice que contestó todo mal y otro lo consuela. No, bueno, pero la idea de esto justamente es que aprendan, ¿sí? No se pongan mal si de entrada no les sale, porque lo importante es darse cuenta de cuál es el error y ver bien cómo se hace. La idea de esto siempre es ayudarlos y que les sirva para después encarar los ejercicios. Julieta pregunta si podemos volver al problema de tarea. Acá. Y después preguntan también si la semana que viene vamos a ver trigonometría. No, de trigonometría no. Vamos a ver, la semana que viene vamos a ver la función logarítmica, justamente como la inversa de la exponencial.
Y de algo de trigonométrica vamos a ver, pero en un video que le vamos a hacer, donde vamos a trabajar con todas las funciones, actividades integradoras. Pero no hay tarea de aula porque ya se vio en las clases teóricas, en realidad práctica y teoría de funciones trigonométricas. Quisimos hacerlo así para optimizar un poco el tiempo porque, bueno, estamos medio apretados y nos faltan varios temas, así que estamos queriendo hacerlo un poco más rápido. ¿Sí? Pero bueno, obviamente los tiempos de cuarentena no van a ser los mismos que si hubiese con clases presenciales. Pero bueno, sí sabemos que hay que cumplir después también con un temario y bueno, lo hicimos así. Pero si hay dudas de eso, quieren que resolvamos ejercicios, lo vamos a ver en consulta. En eso ténganlo siempre presente como un espacio para seguir haciendo ejercicios y explicando. Bueno, Lu, ¿te parece si vamos cerrando? Dale. Cualquier... Espera, porque A alguien ver. había preguntado algo de este problema, no sé si quería preguntar algo, no sé por qué quería volver a este problema. A ver quién había preguntado. Julieta, ¿qué querías ver del problema? ¿Querías hacer alguna pregunta? No, dice, quería sacarle la foto, así lo copio. Bueno, está bien. Después lo subimos al Power. Está subido en el Drive, tienen el PowerPoint completo, así que pueden ir ahí, no hagan trampa, miren primero esto, lo hacen y después lo miran, a ver si ahí les salió o no les salió. ¿Sí? Después cualquier pregunta que tengan, en las consultas o en los próximos encuentros, nos las hacen, no hay problema. Sí, yo iba a decirles bueno, que se metan en el aula virtual y que tómense el tiempo para leer las programaciones de todas las comisiones y qué les toca a ustedes, ¿sí? Así que presten atención al aula virtual, que ahí se sube todo, está todo descrito ahí lo que hay que hacer. Al transparente virtual, decís vos. Sí. Sí, está bien. Y cada vez que haya alguna encuesta, contenten todos la encuesta, porque a veces hacen encuestas y preguntan si qué necesitan más clases de una cosa que de otra. Entonces, por ejemplo, si hay muchas dudas de que trigonometría, capaz que se puede hacer algo con trigonometría, pero ustedes lo tienen que pedir. ¿Sí? Bueno, entonces vamos terminando. Nos vemos la semana que viene. Bien, la semana que viene nos vemos. Nos vemos la semana que viene, esperemos que les haya servido. ¿Sí? Bueno, Chao, chao. nos vemos, chao, chao. Chao.